Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y va a generar un montón de debate y, por qué no decirlo, ilusión. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, porque los rumores vuelan, las miradas se cruzan y las redes sociales explotan con cada pequeño indicio. La pregunta que hoy nos trae aquí, y que seguramente muchos de ustedes se hacen, es ¿conquista Can Yaman a Demet Özdemir de nuevo? ¿Será verdad? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista y cada rumor que rodea a esta posible reconciliación o quizás, a una nueva chispa entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Y antes de empezar a desvelar los secretos, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿dónde empezamos con esta historia que tiene a tantos con el corazón en un puño? Todo parece haber surgido, como suele ocurrir en estos casos, de pequeños gestos, de apariciones públicas estratégicas y, por supuesto, de las incansables labores de los fans y los paparazzi. Can Yaman y Demet Özdemir, recordarán ustedes, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla fue simplemente explosiva. Literalmente catapultó sus carreras a niveles estratosféricos y creó una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y durante un tiempo, ese sueño pareció convertirse en realidad. Tuvimos confirmaciones, indirectas y hasta fotografías que alimentaron la ilusión de muchos. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser tan volátiles como un guión mal escrito. La relación, que muchos creían sólida, llegó a su fin, dejando tras de sí un mar de interrogantes y, por supuesto, corazones rotos entre sus fans más apasionados. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un carrusel, y las historias nunca terminan realmente hasta que se dice lo contrario. Y ahora, las señales apuntan a que algo podría estar sucediendo entre Can y Demet una vez más. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues bien, empecemos por los detalles que han salido a la luz en las últimas semanas. Uno de los primeros indicios fuertes fue la reciente aparición de Can Yaman en Italia, donde está trabajando en proyectos cinematográficos importantes. Durante su estancia se rumoreaba mucho sobre su vida personal, como es habitual, pero lo que llamó la atención fue una serie de me gusta y comentarios que empezó a dar en las redes sociales de Demet Özdemir. Pequeños gestos, sí, pero en el universo de los famosos, un me gusta puede equivaler a un grito de guerra. Y estos me gusta no eran casuales, eran en fotos recientes, en publicaciones donde Demet lucía especialmente radiante. Pero esto no fue todo. Los paparazzi turcos, siempre al acecho, han captado a Demet Özdemir en situaciones que han avivado aún más las llamas del rumor. Ha habido avistamientos de ella saliendo de ciertos lugares, acompañada, y los rumores apuntan a que uno de sus acompañantes, en más de una ocasión, podría haber sido alguien muy cercano a Can Yaman. No hablo de Can directamente, ojo, sino de su círculo íntimo. Cuando los amigos o familiares de una persona empiezan a tener un contacto más habitual con la expareja, a menudo es una señal de que hay una puerta que se está volviendo a abrir. Y esto, amigos, no pasó desapercibido. Luego está la cuestión de las entrevistas. En sus apariciones públicas recientes, tanto Can como Demet han sido preguntados, inevitablemente, sobre el otro. Y sus respuestas, aunque cautelosas, han sido interpretadas de mil maneras diferentes. Can Yaman, cuando se le pregunta sobre Demet, a menudo responde con sonrisas enigmáticas y frases como «fue un momento hermoso», «la quiero mucho» o «siempre guardaré un gran cariño por ella». Palabras amables, sí, pero que no cierran la puerta a nada. Y Demet, por su parte, ha mantenido una postura similar, reconociendo la importancia de Can en su vida y en su carrera, pero sin entrar en detalles sobre su relación actual. Esta ambigüedad calculada, o quizás involuntaria, es el caldo de cultivo perfecto para que los fans y los medios especulen. Ahora profundicemos un poco más en la dinámica de sus personalidades. Can Yaman es conocido por ser un hombre pasional, impulsivo y muy abierto en sus demostraciones de afecto. Por otro lado, Demet Özdemir es un poco más reservada, más analítica, pero igualmente apasionada en su trabajo y en sus relaciones. Cuando estos dos mundos chocan, la química es innegable. Si realmente hay una reconexión, podríamos estar ante una dinámica fascinante, donde la energía desbordante de Can se encuentra con la serenidad y la profundidad
Dad de Demet. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Los fans de Erkencikus siguen siendo una fuerza formidable en Internet. Han creado hashtags, foros y grupos dedicados a la pareja, y no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Sus comentarios en las publicaciones de ambos son un constante recordatorio de su deseo, y a veces de su influencia. Es posible que la presión y el cariño de los fans hayan jugado un papel, quizás sutil, en reavivar una conexión que nunca llegó a desaparecer del todo. Pero, ¿qué hay de la vida amorosa de Can Yaman fuera de Demet? Ha tenido relaciones públicas y otras más privadas. Se le ha relacionado con varias mujeres, algunas de ellas muy conocidas internacionalmente, como la modelo Diletta Leotta. Y Demet Özdemir también ha tenido sus propias relaciones después de su ruptura con Can. Esto hace que la posibilidad de una reconciliación sea aún más intrigante. No se trata de que uno haya estado esperando al otro, sino de una posible reencontrada de dos almas que quizás descubrieron que lo que tuvieron fue más importante de lo que pensaban. Otro detalle a considerar es el momento. Ambos están en un punto álgido de sus carreras. Can Yaman está conquistando Hollywood y el mercado europeo con sus proyectos. Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía y su fama se extiende internacionalmente. Trabajar juntos de nuevo en una serie o película, o simplemente aparecer juntos en público, sería un evento mediático de proporciones épicas. ¿Podría ser que estén considerando esto? ¿O que sus caminos se estén cruzando de nuevo por pura coincidencia profesional o personal? Los rumores de que Can Yaman conquista a Demet Özdemir de nuevo no surgen de la nada. Hay elementos concretos, aunque a menudo envueltos en la especulación. Las apariciones en común, aunque sean esporádicas y aparentemente casuales, los me gusta estratégicos, las respuestas ambiguas en entrevistas y sobre todo, el legado de su química en Erkencikus, todo ello alimenta la narrativa. Pensemos en lo que significaría una reconciliación para sus carreras. Sería un fenómeno de marketing sin precedentes. Las audiencias se dispararían, las campañas publicitarias se venderían al instante. Pero, más allá del negocio, está la conexión humana. Se echan de menos. Se dan cuenta de que lo que compartieron fue especial. A veces las personas necesitan tiempo y distancia para darse cuenta del verdadero valor de lo que tuvieron. Es importante recordar, sin embargo, que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la estrategia de relaciones públicas puede ser muy delgada. A veces, estos rumores se crean para mantener el interés del público. Pero, ¿hay algo diferente esta vez? Las acciones de Can Yaman, por ejemplo, parecen menos calculadas y más orgánicas en comparación con momentos anteriores. El hecho de que haya vuelto a interactuar con Demet en redes sociales después de un tiempo de silencio es significativo. Otro punto a favor de la especulación es la reciente entrevista de Demet Özdemir donde, ante la pregunta sobre Can, sonrió y dijo algo así como, «Él es una buena persona, le deseo lo mejor». Si bien es una respuesta educada, la sonrisa que la acompañó no pasó desapercibida para los fans más atentos. Es esa pequeña expresión facial, esa pausa antes de responder, lo que hace que los seguidores busquen significados ocultos. ¿Podríamos estar ante un caso de después de la tormenta viene la calma y luego, quizás, el reencuentro? El tiempo dirá si estos indicios se traducen en una relación formal, o si son simplemente destellos de una amistad que se mantiene viva. Lo que sí es seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir tienen una conexión que trasciende la pantalla, una conexión que ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Lo que más me fascina de estas historias es cómo la conexión entre dos personas puede generar tanta expectación y esperanza. Los fans invierten emociones en las relaciones de sus ídolos, y cuando hay una posibilidad de un felices para siempre revisitado, la emoción se multiplica. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿conquista Can Yaman a Demet Özdemir de nuevo? La respuesta honesta es que por ahora, no lo sabemos con certeza. Tenemos muchos indicios, muchas señales, mucha especulación, pero ninguna confirmación oficial. Lo que sí podemos decir es que hay un aire de posibilidad, un aroma de algo que podría estar resurgiendo. Las redes sociales, los paparazzi y las entrevistas evasivas nos dan pistas, pero la verdad solo la conocen ellos dos. Lo que sí es innegable es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es un fenómeno. Ya sea en la ficción o en la vida real, su conexión es magnética. Si esta posible reconexión es real, sería un regalo para sus fans y, sin duda, un tema que seguiríamos de cerca aquí en el canal.
Para resumir, hemos repasado los gestos en redes sociales, los avistamientos, las entrevistas a Biwas y el impacto de su legado juntos. Todo apunta a que hay una conexión que persiste, una chispa que aún no se ha extinguido. Si Can Yaman está conquistando a Demet Özdemir de nuevo, es algo que el tiempo y sus próximas apariciones públicas, si las hay, nos dirán. Y ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de escuchar vuestra opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer vuestras teorías y vuestras esperanzas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden regalarme un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas turcas, y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.